La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Quiero pues aprovechar para darles la bienvenida de parte de la Fundación Artenor a nuestro workshop digital de lenguaje musical del proyecto aprobado por la convocatoria que comparte lo que somos y aprobado por el Ministerio de Cultura. Entonces sí, me place mucho saludarlos, estar hoy en esta tarde con ustedes y bueno, hablarles con respecto pues en primera medida a lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Quiero entonces, para empezar, voy a compartir la pantalla de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Bien, un momentito aquí a que aparezca. Bueno, en esta clase de segunda clase de gramática, pues porque por la misma cuestión, por lo que nos acucia, ¿cierto? Entonces, ya vamos a hablar pues de elementos de la escritura musical. Pues yo sé que de pronto hay algunos de los de la clase pasada, algunos compañeros que ya están bastante avanzados, pero también hay otros que no conocen mucho del tema. Entonces vamos a revisar algunos elementos de la escritura musical, algo sobre solfeo y algunas, ¿cómo decirlo? Como unas consideraciones con respecto al trabajo que se hace en las agrupaciones musicales. Entonces, bueno, en primera medida de la escritura musical, recuerdan ustedes que la clase pasada nosotros estábamos hablando de las escalas mayores, ¿cierto? Entonces les decía de qué manera es que nosotros acomodamos el patrón para poder hacer que una escala suene mayor o que suene menor, ¿cierto? Bien, entonces ahora, bueno, lo primero que vamos a mirar, entonces aquí también voy a empezar a aprovechar, es que aquí es un poquito de bestia para un segundo, que para ver cada vez que necesito compartir me pide autorización acá, pero listo. Bueno, entonces, lo primero que nosotros vemos cuando vemos una partitura, mejor dicho, lo primero que nosotros podemos observar, ¿qué vendría a ser? ¿Quién puede activar el micrófono y me dice qué es lo primero que usted ve cuando observa una partitura? El título. El título, exactamente. Es muy importante nosotros saber el título para saber qué es lo que vamos a tocar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros vemos en el título podemos identificar qué es lo que vamos a tocar. Nos dice muchas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, si vamos a tocar alguna marcha, es importante tener en cuenta el carácter que va a tener esa marcha de una vez como previendo qué es lo que va a ocurrir. En este caso, yo he traído hoy un ejercicio que vamos a trabajar y que vamos a mostrar aquí con un compañero, un gran amigo que se llama Brandon Pinto, en el piano y yo en el violonchelo. Por eso la partitura, entonces aquí aparece. ¿Qué dice acá? Danza número 3. Entonces me indica que es una pieza musical que puede ser, lo más plausible es para danzar. La composición es mía. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer nosotros para mirar? ¿Qué indicaciones tiene la partitura? Eso es algo que siempre debemos hacer cuando nosotros vayamos a tocar. No es, por ejemplo, cosa de que lo hagamos hoy y que ya en el próximo ensayo no lo hagamos. Es algo que es muy necesario siempre hacer. Entonces, lo primero que vamos a fijarnos es qué instrumentos están tocando. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en la banda sinfónica, entonces, obviamente, nosotros no vamos a estar pendientes de que si habían 5 o 10 bombardinos, pues eso no es que nos interese, pero sí darnos cuenta que no somos los únicos que estamos tocando, ¿cierto? Entonces, eso nos sirve para ya de plano irnos ubicando. Nosotros pues llegamos al ensayo y sabemos lo que vamos a tocar. Ahora miramos en la partitura. Lo primero, obviamente, suena muy lógico, pero no faltará el despistado que lo haga,
es fijarnos en que la partitura que nosotros tengamos corresponda a la que nosotros vamos a tocar. No es posible que si yo voy a tocar un clarinete, pues agarre la partitura de flauta, a no ser que el director, por alguna razón, me lo haya pedido. De resto, no lo voy a hacer. Luego lo que voy a mirar es la indicación de tempo y carácter. ¿Alguien sabe identificar en esta parte, en este caso, en esta partitura, en dónde está la indicación de tempo y carácter? ¿Alguien me puede decir? Donde dice andante Exactamente. Ahí y está la cuatro indicación cuartos. de tempo y carácter. Bien, bueno, vamos a, lo importante es como ir desglosando para saber qué es qué, ¿sí? Para nosotros de pronto no equivocarnos. Por ejemplo, a mí, ¿qué me dice el andante? Bueno, como alguna vez lo mencionaba, yo creo que ustedes han estado pendientes de las clases del profesor Johnny, las que él había estado subiendo una serie de videos formativos de gramática en la página de la fundación. Entonces, ahí se puede corroborar toda esa información. Entonces, cuando a mí me dicen andante, entonces, como lo decía el profesor Johnny, la mayoría de las palabras, no todas, pero la mayoría de las que nos van a indicar cómo se debe tocar la música están en italiano. Andante, lo que me quiere decir es que es un tempo que no es muy rápido, pero que tampoco es muy lento. Es un tempo como de andar, como del que va caminando, que no va corriendo ni va demasiado quedado. Bien, entonces es más bien algo relativamente tranquilo. Sin embargo, lo otro que nos va a indicar de que si es tranquilo o no es tranquilo, pues es obviamente el sonido y lo que nos vayamos encontrando nosotros por el camino. Ahora, ¿qué instrumentos hay en este caso? Pues tenemos un violonchelo y tenemos un piano. Entonces, lo primero que vamos a ver son, en este caso, después de esto, son las claves. Yo creo que, pues no sé si todos conozcan la clave, la vez pasada, la clase pasada estábamos hablando solamente de la clave de sol, que es esta, ahí no sé si no se alcanza a ver el mouse cuando lo muevo, pero en el piano, que tiene como un corchetico, podemos ver que de los dos que está, en el de arriba está esa clave de sol. En el caso del cello aparece una clave de do y en el caso del piano aparece una clave de fa. ¿Recuerdan también la clase pasada que habíamos visto la cuestión de los sostenidos y los bemoles con relación a las escalas? Yo creo que eso todos los acordamos, ¿cierto? Entonces, ¿quién me dice, y que tenga los apuntes de la clase pasada, en qué tono está esta pieza que vamos a tocar el día de hoy? ¿Quién me lo dice? De acuerdo a los sostenidos o bemoles que estamos viendo. En este caso hay dos sostenidos, ¿cierto? Entonces, eso corresponde a qué tonalidad. Recuerden que la clase pasada nosotros decíamos que cuando no tocamos con ningún sostenido ni con ningún bemol, estamos en do mayor. Y se acuerdan que cuando estábamos haciendo ese patrón, haciendo cumplir ese patrón de un tono medio, uno, 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 medio, y empezamos en otro tono, pues con los sostenidos o bemoles que fuéramos a necesitar, ya nos quedaba la escala mayor. Bien, entonces, en el día de hoy, pues bueno, lo primero que quiero que hagamos es revisar, sobre todo por los que no tienen conocimiento, qué es lo que nos vamos a encontrar en una partitura. Entonces, bueno, primero vamos a mirar aquí que tenemos la clave de sol que conocemos, el 4/4 que decía la compañera. Esa es la cifra de compás. ¿Para qué me sirve la cifra de compás? Para indicarme los pulsos que va a contener cada compás. O sea, el compás, nosotros aquí podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 como cajoncitos, ¿cierto? Que están divididos por una barra sencilla. Al final aparece una barra doble que nos indica que ya se acabó toda la partitura, que ya no hay más. Bien, ahora, dentro de eso, cada cajoncito nos debe caber 4/4. Entonces, yo voy aquí a escribirles algo para ver si cómo hacerlo. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces,
como yo tengo 4/4, entonces lo primero, cuando yo hable, les voy a hablar de 4 tipos de figuras. Entonces, bueno, muchas en realidad. Redonda, blanca, negra, corchea, y hay otras muchas más. Aquí las podemos ver en la partitura. Entonces, la redonda es esta que me va a aparecer ahí. ¿Listo? La redonda es esta bolita que aparece acá. En el siguiente compás voy a poner una blanca. ¿Listo? Voy a repetirla. O sea, que puse 2 blancas. En el siguiente compás, aquí aparece, recién vemos una negra, voy a poner 4. Y en el siguiente compás voy a poner las corcheas. Bien, entonces como podemos ver, vamos a observar y cada uno ahí en su pantalla puede contar. Tenemos una sola redonda. Es como si piensen que tienen una torta. Ahora la vamos a partir en 2 pedazos iguales. Entonces me van a salir 2 blancas, que son como las 2 mitades de la torta. Una mitad y la otra mitad. Una torta, una pizza, lo que les guste más. Ahora, cada blanca la vamos a partir en 2. Entonces me salen 2 negras de una y 2 negras de la otra. Por eso en el siguiente compás aparecen 4 pepitas negras. Entonces tenemos una redonda, 2 blancas y 4 negras. Y esas también se dividen en 2. Por eso las corcheas aparecen 4, porque el doble, aparecen 8, perdón, porque el doble de 4 pues es 8. Entonces, si por cada una aparecen 2, pues obviamente tiene que dar 8. No puede quedar nunca una de más ni una de menos. Siempre va a ser así. Obviamente cada figura tiene su propio silencio. Entonces, tenemos, vamos a ver acá, el silencio de la redonda. Fíjense acá donde aparece la redonda, le voy entonces el silencio es ese que aparece ahí. Es como una rayita, ahí se ve chiquito, pero bueno, es un gorrito como hacia abajo, ¿sí? Pegado a la raya, pero hacia abajo. Ahora, la blanca. Entonces, fíjense cómo queda. Es el mismo gorrito, en la misma rayita, el mismo cuadrito, pero hacia arriba. O sea, de la línea pegado hacia arriba. En el caso de las negras, vean aquí lo que tenemos. Esto en el caso de las negras. Y en el caso de las corcheas, tenemos esto. ¿Sí? Aquí lo estoy haciendo así como para ubicarnos mucho mejor. Obviamente, un silencio por cada figura. O sea, un silencio de blanca por una blanca, un silencio de negra por una negra, un silencio de corchea por una corchea. Eso siempre va a ser equivalente, para que obviamente leamos mucho más de acuerdo a lo que debemos hacer. Bien, ahora vamos a volver a la cuestión del 4/4. El 4/4 lo que quiere decir es que va a haber 4 negras en cada compás. Sí, ¿por qué negras? Porque si la unidad es la redonda, que es la figura más grande, la mitad, pues vendría a ser la blanca. Y el cuarto, o sea, una cuarta parte de la redonda, pues es una negra. Entonces ahí lo que me está diciendo es que hay 4 negras en cada compás. Obviamente no siempre van a estar las 4 negras. Puede que haya unas corcheas, pero ¿cuál es la consideración? De que haya más o haya menos figuras, porque uno de pronto va a decir, no, pero es que aquí hay más, aquí hay menos. No, es que se suman. O sea, si yo, por ejemplo, en un compás de 4/4, vamos a ver aquí en el compás donde están las 4 negras, puedo hacer, por ejemplo, esto. Fíjense aquí lo que va a ocurrir. Va a aparecer una blanca y 2 negras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de todos modos siguen apareciendo las mismas 4 negras. Sí, o sea, la proporción siempre se cumple. Se suman la duración de las figuras y me va a aparecer el total. Ahora, otra de las inquietudes que nos quedaba la clase pasada, porque yo vi que había muy pocos que estaban participando, es cómo yo saber qué nota es cuál. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a fijarme en que, por ejemplo, fíjense aquí que todas las figuras que yo puse están sobre la segunda línea. Acuérdense que yo les decía que se cuentan de abajo hacia arriba. Están sobre la segunda línea, que es justamente la línea en donde empieza la clave de sol.
entonces se llaman igual que la clave. O sea, si la clave se llama clave de sol, pues entonces la nota se va a llamar sol. Entonces voy a hacer esto. Voy a cortar aquí. Puras negras, así como están viendo. Entonces todas esas serían negras con la nota sol. ¿Por qué? Porque están en la misma raya todas. Ahora, ¿qué nota está después del sol? O sea, do, re, mi, fa, sol, la. Entonces está más hacia arriba. Entonces ya no voy a poner la pepita, la figurita, la bolita, no la voy a poner en la raya, sino la voy a poner en el espacio. Y se llama con el siguiente nombre. No vamos a tener en cuenta aquí sostenidos ni bemoles, simplemente nombres. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Solo nombres. Entonces, necesito que, a ver, de los participantes, ¿quién puede leer lo que aquí aparece? Un participante que lea las figuras que estamos aquí. eh, que estamos aquí escribiendo. O sea, que diga, si algún participante que quiera decir, o sea, que quiera leer el ejercicio que está ahí escrito, que quiera leer los nombres de las notas que aparecen ahí. Yo. ¿Vale? Dígame, entonces dices desde el principio. Eh, sol, la, si, la, sol, fa, sol, la, fa, mi, fa. Perfecto, exactamente eso es lo que está ahí escrito. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo es el nombre del que lo hizo? Pues por lo menos el ritmo estuvo muy bien. ¿Por qué? Porque como todas las figuras son iguales, pues tienen que durar exactamente lo mismo. Y obviamente voy a ir diciendo la nota que corresponda y obviamente pues va a ir sonando. Fernando me regala ahí un do mayor. Do mayor. Entonces ahí dice sol, dice sol, la, si, la, sol, la, mi, fa. ¿Cierto? Esos serían los sonidos. Obviamente no los he hecho a la dirección exacta y precisa, pero eso es. Ahora vamos a ir cambiando, por ejemplo, voy a ir convirtiendo. Y ahora otro participante tiene que leer esto. Váyanse preparando, vayan mirando para que lo vayan, para que algunos se animen a leer lo que está aquí escrito. ¿Sí? Bien, ¿algún participante que quiera leer ya el ejercicio como quedó? No hace falta que tenga que afinar perfectamente las notas, pero sí decir el nombre que corresponde con el ritmo que es. Entonces, ¿cómo quedarían las blancas, cómo quedarían las negras y cómo quedarían las corcheas de acuerdo a lo que hemos dicho? O sea, si la negra va a hacer esto, 1, 2, 3, 4, las corcheas son como dividir cada uno en dos, o sea, taca, puntos, ta. Por ejemplo, podemos pensarlo como si dijéramos alguna palabra, una palabra con acento grave, que de dos sílabas solamente. Por ejemplo, casa, perro, gato, y la blanca, entonces sería sumar dos, o sea, ta. Entonces ahí podemos ver lo que aparece. Entonces, ¿qué compañero quiere participar? O compañera. Yo lo digo compañero no en el término machista, sino en el término general de la palabra, ¿no? Bueno, vamos a ver quién quiere participar. Bueno, parece que nadie se quiere animar a participar. Kimberly. Kimberly, bueno, Kimberly se ofreció, entonces vamos ahí a escuchar su dulce voz recitando el ejercicio que está ahí.
Bueno, sería sol, si, la, sol, fa, sol, la, fa, sol, fa, mi, mi, fa, fa. Perfecto, súper bien, súper bien. Bueno, ahora aquí hasta el momento solamente estamos utilizando sonidos sin silencios. Entonces vamos a vamos a empezar a incluir uno que otro silencio a ver cómo nos va. Voy a eliminar aquí esta, voy a eliminar aquí esta. Por ejemplo, ve aquí lo que pasó en el segundo compás. Eliminé dos corcheas y me queda el silencio de las dos corcheas. Pero es más fácil que yo ponga un silencio de negra, porque no me sirve, o sea, no es muy práctico yo ponerme a escribir silencios chiquitos, o sea, silencios de corchea o de semicorchea, si no son necesarios. Si yo puedo agruparlos como uno solo de negra, uno solo de blanca, pues es mucho más fácil de ver y no me voy a meter la negra, ¿no? Muy bien. ¿Quién ahora quiere leer el ejercicio? Entonces recuerde, el silencio es al que corresponde, como lo habíamos visto al principio de la clase. Necesitamos que estemos muy atentos, sobre todo los que no tienen mucha destreza en la lectura, para que no se vayan a confundir en el tipo de silencio que aparece. Entonces vamos. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Ya pasó Kimberly y el otro compañero. Entonces, ¿quién más? Si puedo ver los participantes. Sergio Torres. Sergio Torres, mi compañero percusionista. Él puede hacerlo. Hola, Vladimir. Hola, maestro Sergio Torres. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, lo escuchamos. 1, 2, 3, 4. Sol, si, sol, sol, la, fa, sol, fa, mi, fa. Muy bien. Entonces, bueno, en resumen, esto es lo importante. Ahora, ¿qué quiero que revisemos? Esto es en 4/4. Entonces, como les decía, 4/4 es cuando hay 4 negras por compás. Pero obviamente, vean el desorden que se me va a armar ahorita, porque voy a cambiar acá el compás y ya no va a ser en 4/4, sino, por ejemplo, en 3/4. Entonces, obviamente, ya no van a caber las mismas figuras. Tiene que caber una negra de menos. Entonces, ¿sí ve? Ya quedó todo acomodado a que quepan solamente 3. ¿Cómo así que 3? Aquí va, por ejemplo, en la blanca va 1, el primer compás, y la negra es el tercero. Entonces ya no hay más. En el siguiente compás, un silencio de negra, o sea, 1, la negra 2, y el otro silencio 3. Y así, siempre va a quedar perfecto. En sonido va a sonar prácticamente igual, lo único que cambia es el acento, porque ya no voy a acentuar cada 4, sino voy a acentuar cada 3, siendo la que recibe el acento principal la primera de esas 3, la primera de esas 4 o de las que sea. Muy bien. Voy a ir acá. Ahora, bueno, cuando naturalmente nosotros esto queremos poner, si utilizar los sostenidos o los bemoles eventualmente que vayamos a utilizar, pues naturalmente simplemente los ponemos a medida que vayan apareciendo. O sea, si yo quiero, por ejemplo, que este sostenido que está acá, por ejemplo, que este fa, de repente sea sostenido, pues yo le pongo el sostenido a ese fa. El que ven ahí en el tercer compás en la negra, aparece el fa sostenido. No hay que poner alguna otra cosa que sea así como rara o no sé, sino simplemente se pone ahí el símbolo de lo que habíamos visto en la clase pasada. Algunos decían que parecía un numeral. Bueno, ese es el símbolo. Y del bemol, pues en este caso sería lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner en el caso de la, vamos a fijarnos aquí que el primer la tiene una B minúscula, ¿cierto?
significa que ese la es bemol, de acuerdo a lo que se debe tocar en el teclado. Pero el otro tiene un cuadrito. Yo no sé si todos, porque ese es como de los que uno menos conoce o menos asocia. Ese se llama, o sea, el que está en el segundo la, que se parece al bemol, pero es cuadrado y tiene una raya hacia abajo, se llama B cuadro. Lo que quiere decir es que como es la misma nota, ¿sí? Como es la misma nota, es un mismo la, ya no se va a tocar bemol, sino se va a tocar B cuadro. ¿Cuándo se utiliza el B cuadro? Exactamente en esos momentos. O sea, por ejemplo, si yo aquí, en este caso, por ejemplo, del segundo compás, en ese sol, ahí está natural. Obviamente voy a tocar sol y punto. No hace falta ponerle B cuadro porque ya obviamente se entiende si es natural. Ahora, si yo tuviera una armadura que me indique que tengo que tocarlo siempre sostenido, entonces ahí sí, para tocarlo natural, debería ponerle el B cuadro. Espero que no se me esté confundiendo con lo que estoy diciendo. ¿A qué me refiero? Vamos a fijarnos aquí con esto. Primero, entender lo que ya dije. En este la natural y en este la bemol, en el tercer compás, se puso el natural, bueno, en este caso se puso automático, porque el primer la va a ser bemol y el segundo ya no, ¿sí? Pero de resto, o sea, si no hubiera aparecido aquí el bemol, quiere decir que se iba a tocar normal, natural, así como aparece acá, que ya no aparece ni con el de cuadro ni con nada, porque naturalmente se deben tocar así, naturales, sin sostenido ni bemol. Pero entonces, ¿en qué momento se puede utilizar así como de la nada? Se puede utilizar, por ejemplo, acá. Que yo quiera poner, por ejemplo, esta armadura. Entonces, fíjense lo que pasó justo al principio de la partitura. Aparecieron 4 sostenidos. Una pregunta, ¿alguien que no sea Sergio ni el profesor Johnny, saben en qué tonalidad estamos cuando tenemos esos 4 sostenidos? Recuerden lo que les decía la clase pasada. Edward. Dependiendo de cada tono, va a ir apareciendo más o menos sostenidos. Y eso no se repite. O sea, do mayor tiene su configuración, re tiene sus 2 sostenidos, y así cada uno tiene sus propios sostenidos. No hay nada que se repita. No, o sea, la pregunta es, después de la clave de sol, hay 4 figuritas que parecen numerales, antes del 3/4. Hay 4 numerales que se llaman sostenidos en música, ¿sí? Que se llaman sostenidos. ¿Mi mayor? Exactamente, y me indican en qué tono estoy. Entonces, puedo estar en do, re, mi mayor, fa mayor, cualquier tono mayor. Entonces, en este caso, voy a estar, como lo dijo Edward, estoy en mi mayor. ¿Por qué? Porque recuerdan lo de la clase pasada, que cuando nosotros vamos acomodando el patrón de la escala mayor a partir de otra nota, pues obviamente voy a crear una escala mayor, pero entonces voy a necesitar utilizar sostenidos o bemoles. Y como les acabo de decir, cada escala tiene su propia identidad, es decir, sus propios sostenidos o sus propios bemoles. Y como lo dijo Eduard, entonces, cuando hay 4 sostenidos, que son fa, do, sol y re, estamos en mi mayor. Entonces vemos que qué pasó después. Por ejemplo, como el sol acá, ahí ustedes alcanzan a ver con la mano, y aquí aparece el sol sostenido en la armadura. Y aquí la primera nota que aparece es un sol. Como antes estaba natural, por eso aparece el cuadro. Pero normalmente, obedeciendo a la armadura, tiene que ir sostenido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese sol toca tocarlo sostenido, porque si yo no lo toco sostenido, pues no va a sonar como la armadura. O sea, yo pongo la armadura cuando la necesito. Si no la necesito, pues solamente me va a hacer ese estorbo. Muy bien. Ahora, otra cosa. No solamente tenemos la clave de sol en la música. Voy a quitar aquí exactamente esto. Tenemos, por ejemplo, la clave de fa. Me imagino que aquí hay varias personas que saben leer en clave de fa, ¿cierto? De los estudiantes. Johnny sabe.
Bien, vamos a hacer ahí el ejercicio y vamos a leer en clave de fa. Entonces, ¿en qué consiste leer en clave de fa? Fíjense que la clave de fa es como una orejita que tiene dos punticos. Esos dos punticos están sobre la cuarta línea. Esa cuarta línea se llama como la clave, fa. Entonces, por ejemplo, esta, la primera nota, está ahí puesta en la primera raya, en la cuarta raya, perdón, la cuarta. Entonces es un fa. La siguiente también es un fa. Sí, va a poner aquí puros fa. Entonces, todos esos son fa. Y hacemos exactamente lo mismo como en la clave de sol. Hacia arriba contamos la que sigue y hacia abajo también pues la que sigue. Entonces, ¿quién quiere leer este ejercicio? Luis Sánchez, Luis Sánchez. A ver, Luis. Entonces, qué dice Luis? ¿Qué dice? Ah, dice que tiene problemas con el audio del PC. ¿Quién más quiere leer las notas que aparecen ahí? Está muy sencillo. Bien, bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Dice fa, toque por favor, fa mayor ahí. Dice fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, re, mi, fa, sol, fa. Eso es lo que está aquí escrito, ¿cierto? Fa blanca, pues fa, sol, la, sol, fa. Si ve que el fa aquí casi siempre aparece en rojo, pero eso es por culpa del programa. No piensen que yo lo he señalado a propósito. Eso no es así intencional. Entonces, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, re, mi, fa, sol, fa. Listo. Bien. Y vamos a hacer, y ahí sí me gustaría que participaran los que están más avanzados, que sería Dacua y la señorita que participó hace un momento. Vamos a hacer una breve actividad muy sencilla, en realidad muy fácil, de otra clave que también se utiliza en la música, solamente como puedo revisarla, que se llama la clave de Do. Con la clave de Do pasa algo, y es que no siempre va a venir en la misma línea. Podemos irla cambiando de línea. En este caso yo la voy a poner en cuarta, porque así es el ejercicio de la partitura que vamos a tocar comprando. Entonces, obviamente, habrá que esto repasarla así para ubicarnos mejor. ¿En qué consiste la clave de Do? Pues lo mismo. Fíjense que tiene como una cosita y como una figurita que parece como una B, y en el medio de esa B tiene como un triangulito hacia adentro. Y ese triangulito en este caso está sobre la cuarta línea. Y como se llama clave de Do, pues entonces esa línea se va a llamar Do. Voy a volverlo a poner más para arriba porque ninguna quedó sobre Do. Entonces aquí quedó más fácil. Entonces aquí por lo menos podemos ver la primera. Entonces, ¿dónde está Cacua para que me colabore ahí? O Julián. Entonces, la primera nota, aquí lo acabo de poner arriba, la puse sobre la línea del Do porque es la cuarta. O sea, es la misma línea de la clave. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa sería un Do. Entonces, la que sigue, la negra, también sería un Do porque es en la misma raya. Y arriba cortamos. Entonces, Brandon, ¿quiere me ayuda ahí poniendo el Do mayor? Dice do, re, do, si, si, sol, la, do, si. Es lo que suena ahí. ¿Alguien más quiere hacer el ejercicio? ¿Julián o Cacua? Yo lo hago, yo lo hago. ¿Vale? ¿Lo escuchamos? Do, si, do, re, do, si, la, do, si.
Perdón. Vuelvo a empezar. Do, re, do, si, la, do, la, si, sol, la, si, do, la, do, si. Muy bien, exactamente, eso es. Ahora, ¿para qué me sirve la clave de do? Porque ustedes de pronto estarán diciendo, no, pero es que yo eso casi no lo he visto y es como raro, ¿no? Y es verdad, no se usa mucho aparentemente en los instrumentos que nosotros de por sí utilizamos, porque ¿qué instrumentos utilizan clave de do? Por ejemplo, el trombón y el violonchelo leen en clave de do en cuarta línea. ¿Sí? La viola, el instrumento musical, la viola, que es un poquito más grande que el violín, lee en clave de do en tercera línea. Y de resto hay muy pocos que leen, creo que ninguno más lee en clave de do, pero sí es una clave muy útil. Por ejemplo, y eso lo van a entender ustedes de pronto en un futuro, el día que estén dirigiendo, por ejemplo, una agrupación, ustedes saben, toca, porque toca saxofón, ¿cierto que es? Sí, toca saxofón, ¿cierto? Saben que el saxofón está en si bemol o en mi bemol. Entonces, dependiendo nosotros para poder entender y saber qué nota es más rápidamente, pues uno pudiera estar cambiando cada ratico y transportando sobre la mente. Pero si tiene la partitura a la mano, pues es mucho más fácil usted llegar y ver y decir, ah, no, pues es que es más fácil porque simplemente cambio la clave, ya sé que estoy en clave do, en la línea que sea necesaria y ya leo las notas reales. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Para eso es que sirve la clave de do. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a mirar la partitura que trajimos comprando, ya teniendo bastante claro esto. Entonces, lo que quiero que hagamos es precisamente, vamos a solfear el ejercicio. Entonces, me regala ahí el re mayor. Bien. Tenemos el re mayor, dice re, mi, fa, sol, fa, mi, re. ¿Cierto? Recuerdan que la clase pasada yo les había hecho ejercicio de ¿cierto? Perdón, era que es justamente lo mismo que cuando leemos en clave, que cuando leemos en cualquier tonalidad mayor. Entonces me gustaría que alguien cantara lo que tiene el piano. O que me explique, a ver, ¿quién de todos los estudiantes quiere explicarme, de acuerdo a lo que ya, por ejemplo, decirme qué es lo que toca el piano? Allá tenemos lo mismo, el compás de 4/4, la armadura corresponde a re mayor. No quiero repetir ahí porque pues eso ya lo vimos la clase pasada, ya sabemos por qué estamos en re mayor. Y las notas que corresponden. Entonces voy a empezar yo. Y otra persona que se vaya a animar después. Primero lo que vamos a ver es que el piano tiene dos pentagramas, uno para la mano derecha y otro para la mano izquierda. No necesariamente, porque puede que se toquen ambas cosas con una sola mano o en fin. Pero el piano generalmente se escribe con dos pentagramas. Entonces, tenemos que la de abajo, entonces di qué notas tiene. Dice re, la blanca, y luego las negras. Entonces, ¿cómo dice? Re, 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 re. Y al final, el penúltimo compás hace dos blancas y luego vuelve a hacer lo mismo de siempre. Es solamente la mano izquierda. Bien, hasta ahí. Entonces, y la mano de arriba tiene entonces, me gustaría que alguien al menos intentara cantar qué es lo que tiene escrito, que no sea el proporciones. ¿Quién me dice qué es lo que toca ahí el piano? ¿Yo? Sí, sí. No, Pues que no sea el profesor Johnny, porque el profesor ya sabe, entonces hay que los
que los muchachos participen. Es que me preocupa porque yo veo que hay muchísima gente conectada, pero yo creo que es que les da pena hablar. Y yo creo que es justamente el contrario, hay que participar mucho en la clase. ¿Vale? Si quiere toque el re mayor, ¿no? Ánimo, ánimo. Entonces, ¿en qué nota empieza la melodía? Aparentemente esa melodía que nosotros vemos que hace el piano con la mano derecha. ¿Qué nota empieza? ¿Re mayor? Sí, estamos en re mayor. Entonces dice, con, fa, sol, si, la, re, mi, sol, fa. ¿Cierto? Eso es lo que está tocando el piano. ¿Puedo tocar? Bien, entonces tenemos eso. Dice, el bajo nos da siempre la entrada del tiempo fuerte y escuchamos ahí. Tararira, tararira, re, mi, sol, fa, mi, si. ¿Cierto? Que es justamente lo que vemos ahí. Vamos a fijarnos, vamos a revisar más que todo la parte del piano para luego fijarnos en qué es lo que tiene el cello. Entonces, a mí me parece muy importante y muy interesante de que nosotros cuando vayamos mirando una partitura, y por eso la clase de hoy se enfoca en el trabajo de conjunto. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no siempre va a tocar solo. Y de hecho es más chévere tocar en grupo que tocar uno solo. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, lo que debemos saber es, bueno, que ya uno sabe que orilla, que tono estamos, que el compás, que todo eso ya es obvio, pero entonces con relación a lo que toca el otro, yo necesito saber, primero, en qué parte estoy. Es decir, qué estructura tiene la canción que nosotros vamos a tocar. Entonces, ¿quién me dice que puede apreciar ahí de primerazo? ¿Quién me dice que puede apreciar ahí o sea, apenas ver la partitura, qué se le ocurre que puede ocurrir ahí? Entonces vemos que hay 4 compases y que en esos 4 compases no toca el cello, ¿cierto que no? Porque está en silencio. Ahí se ve que está en silencio. Solamente toca el piano. Entonces quiere decir que estoy en una introducción. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros tocamos en grupo, aunque haya director, sea un dueto, un trío, cuarteto, orquesta de cámara o lo que sea, es muy importante que nosotros todos entendamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Porque eso facilita muchísimo las cosas. Entonces, en primera medida yo tengo que hay 4 compases de introducción en donde se hace siempre como el mismo patrón. Tararira, tararira, y luego es el mismo patrón, pero le cambié de notas, pero es lo mismo. Tararira, y ahí entra el cello. Y luego, ¿qué ocurre? El piano vuelve a hacer exactamente lo mismo. Podemos ver, en este último compás, vuelve a tocar lo mismo. Fa, sol, si, la. Paso para el compás número 6, que es el renglón de abajo. Si se fijan ahí encima de la clave de do, bueno, corresponde al cello, el segundo sistema, o sea, el segundo renglón, en música se llama sistema, aparece el número 6. Ahí entonces el piano vuelve a hacer exactamente lo mismo. Dice, fa, sol, si, la, mi, sol, si, la, mi, sol, fa, mi, ¿cierto? Y luego vuelve a ser otra vez lo mismo. Fa, sol, si, la, y ahí cambia un poquito. Entonces luego viene a ser, bueno, digamos hasta ahí, ¿están perdidos? No. Ahí lo hicimos hasta justo donde acaba o sea, el compás 10. ¿Dónde se acaba? No sé si ahí alcanzan a ver el cursor. Lo hicimos hasta acá. Lo hicimos hasta acá
que es donde el cello tiene las negras, pero estamos mirando qué es lo que está haciendo el piano. ¿Sí? Llegamos hasta acá. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? ¿Alguien me puede hacer de pronto una observación con respecto a lo que toca el piano? ¿Qué diría Julián? ¿Qué puede observar que está haciendo el piano? Me perdí un poquito. Me perdí. Bien, vamos a retomar lo que íbamos. Lo primero que vamos a fijarnos es en la estructura, pero entonces también vamos a fijarnos en algo que se llama pues los elementos de composición, es decir, que utilice, bueno, en este caso yo que soy el que escribió el ejercicio, que utilicé para componer la partitura, para componer la música. Entonces, el bajo, ¿qué va haciendo? Siempre va haciendo re, desde el principio, fíjense, vamos a leer todos los del bajo, cada uno en su casa, por favor, cuando tengamos la nota cuando haya más de una nota por pentagrama, pues vamos a leer la que queramos. Lo importante es que la leamos bien. Vamos desde el principio. Todos en casa, el pentagrama de la clave de Fa. El pentagrama de la clave de Fa del piano. Es el único que tiene pentagrama de la clave de Fa. Entonces dice 1, 2, 3 y re, la, re, la, re, la, re, la. Vamos al 6. Re, re, mi, la, sol, do, la, re, mi, la, fa, si, fa, la sostenido, ¿cierto? Y luego tengo un compás que está todo en silencio y vuelve a hacer lo mismo. Re, 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 re. ¿Cierto? Eso es lo que está ahí en el ejercicio. ¿Algún compañero que por favor quiera leer lo que está haciendo el piano en la mano izquierda? Por favor. Julián, ¿puede ser? Que lea lo que toca el piano, todo lo que toca el piano en la mano izquierda. O Cacua, o la señorita, o cualquier otro de los 50 y tantos que están conectados. A ver, voy a buscando acá. Kimberly, Jenny Alexandra, Annie Vermont, Jamie Ropero, la clase pasada estuvo participando, la misma que se vincule, María Fernanda, para que se animen a leer. Está muy fácil. Bien, ¿quién se anima? ¿Quién va a leer? Eso, ya hay alguien aquí el micrófono. Vamos a escuchar. No necesita necesariamente afinar las notas, pero sí decir los nombres. Igual eso es casi que copia, porque todo el tiempo está haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, veo que nadie se quiere animar. Están muy apáticos hoy. ¿Qué les pasó? ¿Lo puedes subir un poquito? Claro que sí. ¿Ahí? Sí. Vale. Y yo le voy bajando, entonces. Desde ¿Vale? el inicio. Sí, solamente obviamente se puede leer una voz, entonces solamente la clave de Fa. ¿La clave de Fa o la de Sol? La clave de Fa. Y luego miramos la clave de Sol. Ah, no, Entonces la clave no de Fa sé. dice Re, no tiene mucho No, nuevo. clave de Fa no. Pero aquí se puede animar. Bueno, entonces como ya le decía, la clave de Fa me indica donde están los dos punticos, que es la cuarta línea, es el nombre de la nota Fa. Ya yo ubico las otras. Bien, ¿quién? ¿El profe? Sí. Bien, profe, escuchamos. Re, 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 re. Ahí está la y mi. ¿Sí?
la, re, la, re, la, re, la, mi, la, sol, do, la, re, mi, la, fa, si, fa, la, re, la, hay que subirlo. Re, re, re. En otro tono lo canté, pero ahí lo canté. No, muy bien, profe, muy bien. Ya estoy Entonces aprendiendo. sí, eso. Hace bastante, diga. Bien, entonces sí, como podemos ver, es como que siempre, para resumir, y eso es lo que yo le quería pedir a ustedes, que es que observen en una partitura, es de qué manera se comportan las voces. Eso es muy importante nosotros tenerlo en cuenta, porque fíjense que el piano casi siempre hace lo mismo y lo mismo, y repite y repite y repite lo mismo. O sea, es algo insistente. ¿Y qué pasa? Eso en música tiene un nombre. Cuando se repite un mismo ritmo, o un mismo, más bien llamémoslo patrón rítmico melódico. En música se le llama ostinato. ¿Cómo se llama? Ostinato, que sería como obstinado, pero en italiano. ¿Qué quiere decir? Que es lo mismo, pero que se repite muchas veces. Obviamente, como uno no va a tocar toda la canción del mismo acorde, pues tiene que cambiar de notas. Obviamente, tiene que cambiar una nota u otra nota. Pero en general siempre es el mismo patrón, o sea, el mismo movimiento de la voz. O sea, va a subir una nota, baja otra, son una corchea con tres negras, o en fin, lo que sea, pero es como que se repite y se repite siempre lo mismo. Eso en la mano izquierda. Obviamente, como podemos ver, aquí pues cambian las notas para irle dando algo para que sea más orgánica la melodía y la música, pero pues es exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa con la voz de la voz superior, la voz de la mano derecha? Entonces ahí sí la señorita que iba a participar puede leer lo que está escrito en la clave de sol. Es importante, pues yo recomendaría, porque por lo menos yo lo pienso así, y yo creo que cuando uno ve una partitura, lo importante es entender cómo lo piensa el compositor. A veces es difícil, pero es importante pensarlo. Obviamente es que la izquierda me va marcando como el ritmo como para bailar, porque es una danza, y la derecha es como un acompañamiento que complementa el ritmo bailadito, pero no tiene sentido sin lo de la mano izquierda. O sea, todo es una sola cosa. Tanto lo de la izquierda como lo de la derecha resultan uniéndose para formar una sola cosa. Entonces, entonces es importante que tengan en cuenta como si en la cabeza estuvieran escuchando el bajo. Luego, 1, 2, pararira, pararira, para yo sentir como el bailadito, para sentirte como el ritmo y dónde deben ir los acentos de la música, porque si no, entonces probablemente me voy a perder. Bien, entonces escuchamos a la compañera. Voy. Sería. Fa, sol, si, la. Así es que suena. Fa, sol, si. Fa, sol, si, la. Fa, sol, si, la. Re, mi, sol, fa, mi. Fa, sol, si, la. Fa, sol, si, la. Fa, sol, si, la. Mi, sol, si, la. Mi, sol, fa, mi. Fa, sol, si, la. Re, mi, sol, fa, mi, do. Re, fa, sol, si, la. Fa, sol, si, la. Fa, sol, si, la. Si, si. No. Súper, muy bien, Re. exactamente, sí, eso le iba a decir. Terminamos en re. Entonces, Sí. bueno, aquí qué podemos observar. A mí me parece que siempre es como, o sea, aquí cuál es la limitante precisamente, que como nosotros no podemos hacer esto en vivo y cada uno con su instrumento, pues es como un poco
complicado nosotros estar, pues observando aquí, súper pendientes, que cada uno toque y experimente, pero entonces al menos cantando y sobre todo observando, así como lo hizo la compañera, estuvo súper, súper bien. Entonces, cierto, sí, yo creo que se dio cuenta ella que justamente lo que yo le estaba diciendo, que es repite y repite y repite lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, todo el tiempo es con el fa, sol, si, la, fa, sol, si, la, fa, sol, si, la, y dele con el fa, sol, si, la. Y como le decía, en la mano izquierda también está haciendo exactamente lo mismo de lo mismo. Entonces, ahí es lo que se llama un ostinato. Y también porque pasa algo. Cuando yo escribí la pieza estaba pensando en música colombiana. Y entonces, pues uno por lo regular no se pone a escribir una cosa que no tenga que ver en un principio algo y al segundo comparte algo que no tenga nada que ver con lo anterior, porque si no se pierde el discurso. Es, por ejemplo, porque yo sé que ustedes no todos estudian música, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno se pone a escribir, por ejemplo, un ensayo, no tiene que hablar de algo que tenga coherencia con lo otro. En la música pasa lo mismo. De acuerdo a lo que yo, los elementos que yo estoy utilizando, es importante tener en cuenta que eso tenga que ver una cosa con la otra, porque si no va a sonar como... haga de cuenta que usted componga una canción y que de repente suene la introducción a reggaetón y luego la primera estrofa a salsa y luego el coro a ópera. Entonces eso como que no va a tener una cosa con la otra. Entonces, eso es muy importante, tener en cuenta como esa coherencia para nosotros poder ubicarnos también un poco mejor. Ahora viene la cerecita del pastel, mi cacua, que estaba leyendo en clave de fa. Me gustaría que lea lo que está tocando o lo que debe tocar el violonchelo, que está todavía muchísimo más fácil porque son blancas y negras. Está súper, súper fácil. ¿Qué viene a ser la melodía? Entonces lo escuchamos, re mayor. Entonces dice, que la nota en la que empieza es fa, mi, re, fa. Entonces, para que lo escuchemos todos, de solfear, estamos en clave de do en cuarta línea, re mayor. Y empezamos obviamente de una vez en el quinto compás. No vamos a contar los otros 5 porque pues ¿para qué? ¿Está por ahí, Eduardo? Edward tiene fallas con el audio. Ah, bueno, entonces Ya quiero le, que por favor entonces todos estén muy pendientes ahí con el ejercicio, porque obviamente, como les decía, uno no está muy acostumbrado a leer en clave de do, pero sí es muy importante también conocer que existe y saber que tiene una utilidad. ¿Qué tal Sergio Torres? Si lo quiere hacer, compañero. ¿Está por ahí, Sergio? También se le fue la señal. están todos nerviosos. Sí, están azarados. Bien, entonces vamos a leer lo que tiene ahí. Si quiere me acompaña ahí, voy a empezar desde el quinto compás. Entonces dice, 1, 2, 3, y fa, sol, fa, fa, si, la. 1, 2, 3, y 4. Re, mi, sol, fa, re, do, mi, re, do, la, do, mi, sol, fa, re, re, la, la, sol, fa, daría, ay, re, las corcheas, ¿te das cuenta? Entonces voy a retomarlo desde las corcheas del 13. Bueno, ese compás dice do, la, do, mi, sol, fa,
mi, fa, la, sol, do, fa, re, si, sol, mi, do, re, re. Esta viene a ser la melodía. Hacerlo otra vez. Sí, desde así. Otra vez un poquito más despacio y vamos a estar ahí todos pendientes para no echar cuento ahí con los nombres de las notas. Fa, sol, fa, silencio. Fa, si, la. Comparte silencio. 1, 2, 3. Re, mi, sol, fa, re, do, si, mi, re, do, la, do, mi, sol, fa, re, mi, fa, la, sol, do, fa, re, si, sol, mi, do, re. Básicamente eso es. Entonces, bueno, vamos a fijarnos más que todo, me interesa que nos fijemos en lo que es la estructura de lo que estamos nosotros cantando. ¿Alguien podría fijarse o alguien me podría hacer algún comentario con respecto a qué observo? Sabemos que en primera medida los 4 primeros compases son una introducción, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Luego viene una presentación del tema, donde hay bastante silencio. Y luego viene otra parte, que es donde vamos a si menor, que es lo que vamos a mirar en las clases posteriores, la cuestión de los tonos menores y la relativa menor en este caso, de re menor. Luego vamos a mirar a ver con más detalle de qué se trata eso de la relativa menor. Y a partir, de pronto aquí no se ve, no es muy evidente, pero en el compás 16 es prácticamente una variación de la melodía inicial, sino que obviamente al principio estábamos utilizando blancas y aquí lo que hemos hecho es poner negras para que no suene solamente fa, sol, fa. Les dice fa, fa, la, sol, do, fa, re, si, sol, mi, do, re, y llegamos al final. Eso, no sé si alguno de ustedes en algún momento de su oportunidad que tenga que tocar eso, ha escuchado la palabra coda. Alguien que quiera participar y que quiera decir algo que si lo hayan escuchado, lo hayan visto, leído ese nombre, cuando tocaron, que se llama coda, una sección de la música que se llama coda. ¿Nadie? Bueno, la coda es la parte final de una pieza musical y generalmente pues tiene que ver con el tema principal de la canción, porque utiliza el tema, pues entonces ya es como para indicar que ya va a terminar la pieza. Bien, entonces, me gustaría que nos fijáramos, pues mirando ya en la parte del análisis, entonces, bueno, ya entendemos que tiene básicamente dos partes, bueno, en realidad serían 4. Introducción, primera parte, la segunda parte, que es la parte menor, y la coda. O sea, tiene 4 secciones esta pieza musical, que es algo súper cortito, es un ejercicio lo más de sencillo, pero bueno, sí, podemos encontrar más o menos esas 4 partes, esas 4 pequeñas partes. Importante recordar lo que les decía hace rato de lo de la armadura, porque si se fijaron todos que aquí siempre va a aparecer, o sea, no solamente al principio, sino cada vez que empieza el renglón aparece el fa sostenido y el do sostenido, que indica que estamos en qué tono, en re mayor, ¿verdad que sí? Estamos en re mayor. Por eso, lo primero que toca el piano, ¿cuál nota fue la que toca el piano apenas empieza? La primera es un re. Y la última que toca, ¿cuál es?
La última de todo el ejercicio. Otra vez. O sea, empieza y termina en re mayor. No siempre va a ser así, pero yo diría que el 98% de las piezas musicales terminan en el tono que empiezan. Eso es como lo que nos dice a nosotros en qué tono estamos. Que por el camino pueden cambiar de tono, pues sí, pero generalmente así es que nosotros nos vamos a dar cuenta. Miramos la primera y la última nota para saber en qué tono estamos. Muy bien. Ahora vamos a fijarnos, me interesa, en el compás número 11. En el compás número 11. ¿Qué aparece en el compás número 11? Alguien que me diga en el piano, en la mano derecha, en la clave de sol. No se ve. Ay, cierto, sí, yo estaba aquí mirando. Perdón, qué pena con ustedes, gracias. Estaba aquí mirando la hoja que tengo en la mano y, claro, listo. Entonces, ¿qué dice ahí en el compás número 11? En el piano. ¿Qué hay de raro? O diferente a todo lo demás. Aparece en la segunda blanca, en el La aparece un sostenido, ¿cierto? Entonces, cuando aparece ese sostenido, ¿a mí qué me puede indicar? ¿Qué me quiere decir? Cuando usted ve ese sostenido en la partitura, obviamente, pues hay que tocarlo, eso es lo obvio. Pero, ¿qué nosotros podemos deducir cuando vemos un sostenido que no va, o sea, que no es de los mismos de los que están en la otra parte? ¿Cómo? Es que se no muy recortado. ¿Va a aumentar medio tono? Sí, sí, claro, naturalmente, ahí entonces ya el La no es natural, sino es sostenido. Pero lo que me quiere a mí indicar es que voy para otro lado, ¿sí? Lo principal que yo debo tener en cuenta es que como ya agregué notas que no iban ahí, que no venían al caso, entonces lo que me quiere decir es que ya probablemente el contorno armónico no es el de re mayor. O sea, probablemente no estoy en re mayor, sino acercándome a otro tono porque ya aparece el sostenido. Recuerden, los sostenidos y los bemoles también me configuran para estar en uno u otro tono. Y porque luego podemos ver que en el compás 13 vuelve a aparecer lo mismo, ¿cierto? Ahora en la mano izquierda. ¿Quién me dice qué nota es esa que tiene el sostenido en la mano izquierda del compás 13? ¿Qué nota es? Pero ahí nos perdemos como por cambio, ¿no? Bueno, ese es un La sostenido. Y fíjense que ese La sostenido es el mismo La sostenido que aparecía en el 11. Obviamente, pues en otro registro, pero es un La sostenido. Bien, y también aparece en la melodía del cello, en ese mismo compás, el compás 13, aparece el La sostenido. Entonces eso me indica que toda esa sección probablemente no esté en re mayor o está ocurriendo algo distinto a re mayor, porque si no, no le hubiera puesto el La sostenido. Y luego en el compás 15, en el violonchelo me aparecen dos sostenidos más, el re sostenido y el mi sostenido. Bien, esto, bueno, en este caso también todo eso hay que tenerlo en cuenta dentro del contexto, ¿no? Porque no siempre va a ser que vaya para otro tono. En este caso, el del La sostenido sí me quiere decir que voy para Si menor. Ahorita vamos a escuchar cómo suena todo esto. Pero en el caso del compás 15 son simplemente alteraciones de paso. Un cromatismo que estoy haciendo ahí. Bueno, vamos a ir ahora, entonces, yo hacía, cuando planificaba la clase, entonces hablamos de los elementos de la pintura musical, que fue lo que vimos hoy. Entonces, que me aparece la cifra de compás, que el texto de tempo, de carácter, la cuestión de las claves, que eso sí veo que sería bueno seguirlo repasando mucho más, porque eso sí pues todavía no
mucho del tema. Bien, los diferentes medidas de compás también. Y ahora, con respecto al trabajo en las agrupaciones, pasa algo. Y es que, bueno, de pronto, pues yo sé que aquí muchos, no, o bueno, quisiera como parte saber cómo es la dinámica de ustedes cuando, cuando están, cuando están tocando en grupo. Todos absolutamente han pertenecido a la banda sinfónica con el profesor Johnny. No, yo no. Bien, pero sí ha tocado en algún otro grupo, ¿cierto? Yo no toco instrumento. Ah, bien. Bueno, bueno, pues ahora sí empiezo a entender un poquito porque es que yo pensaba que de pronto todos sí tenían algún conocimiento. Bueno, pero de todos modos esto también sirve y no solamente necesariamente para la música. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a nosotros cuando vamos a tocar en una partitura, bueno, en un grupo, por ejemplo, aquí yo estoy con mi amigo Brandon, entonces nos reunimos y decimos, bueno, ¿qué vamos a tocar? Y bueno, de paso a los que no toquen instrumentos, yo los invito para que se animen y ahorita pues precisamente estaba pensando yo cuando venía para acá, cuando el año que viene, que ya no haya pues el problema de los ensayos, estar varias personas en el mismo sitio y que se pueda tocar en grupo, entonces ya contar con todos ustedes aquí dentro de la fundación y poder montar pues la orquesta, la banda sinfónica, que sería muy bonito. Entonces, dentro de las actividades de cómo se maneja los ensayos o cómo debería ser, porque pues no todo es perfecto, sabemos que todos somos personas y tenemos unos pues, errores. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, nosotros nos van a entregar una partitura así. ¿Qué es recomendable nosotros cuando vamos a trabajar en una agrupación? Primero que todo, llevar lápiz, lápiz, saca punta o, por ejemplo, colorcitos. ¿Esto para qué? Para indicar. Alguno de ustedes se fijó, y eso es algo que lo que me falta para terminar de hablar de de las partes de la gramática, y es que la música no solamente se escribe como lo hemos visto, las pepitas, que no sé qué, que me indican el ritmo, que me indican la nota. Eso no es suficiente para nosotros tocar música. Nosotros también debemos saber cómo lo vamos a tocar. Y precisamente para eso son los ensayos que uno hace en una agrupación. Entonces ahí cuando nosotros llegamos y decimos, bueno, esta parte la vamos a tocar dulce, esta parte la vamos a tocar un poco más rápida, un poco más lenta, ¿sí? Eso es muy importante siempre nosotros tenerlo muy en cuenta para que suene a una sola cosa. Es importante mucho, bueno, no sé en el caso de, ya está, bueno, bueno, por un lado, obviamente siempre llevar las partituras. Es muy importante que nosotros siempre seamos muy responsables llevando las partituras, llevemos con qué marcar las partituras de todas las anotaciones de lo que vamos a hacer. Ahora pasa otra cosa, y yo me imagino que ahí me entenderá bastante, bueno, el profesor Johnny más que todo, y Sergio, por tener mucha experiencia, me imagino también que Edward, no sé qué tocan, que uno no siempre va a tocar con partitura. Entonces, en ese caso, no diría, bueno, pues no hace falta obviamente llevar la partitura porque no hay. De todos modos pasa algo, y eso lo puedo dar aquí yo de fe con mi compañero Brandon, y es cuando nosotros hacemos un arreglo que no está escrito en partitura, ¿cómo nosotros nos vamos a poner de acuerdo para saber qué es lo que vamos a tocar? Porque uno no simplemente llega y dice, bueno, arranque a tocar y ya, y lo que salió, salió, y como quedó, quedó. Pues no, o sea, hay gente que lo hace, y pues a veces uno también, cuando se tiene confianza con la agrupación, uno lo puede hacer, pero de resto no, porque uno le pasa, o sea, si que de pronto se presenta algún imprevisto, y yo creo que algunas veces los que ya han tocado en grupo me van a entender. Por ejemplo, que uno va a tocar en un lugar abierto, y hay mucho viento, y la partitura se le cae. Entonces, saber qué hacer en esos casos es muy importante, porque, por ejemplo,
si uno no ensayó mucho y por consiguiente no se sabe la partitura, pues no va a saber en dónde quedó, ¿sí? Entonces es importante saber. Ahora, si uno está tocando sin partitura y se lo sabe de memoria, pues uno probablemente no lleve que anotar porque pues para qué si ya se lo sabe de memoria. Pero obviamente para uno aprenderse una partitura o lo que vaya a tocar de memoria, tiene que haber ensayado mucho, mucho, ¿sí? Y lo otro es también la manera como usted se entiende con sus compañeros al momento de tocar. Eso yo creo que es la cosa más difícil y de pronto uno dice, bueno, lo más importante es aprender a afinar, lo más importante es tocar la escala. No, en realidad yo creo personalmente que lo más difícil de hacer música en grupo es usted cómo se relaciona con los demás. Piénselo como es como en una empresa, ¿sí? Y si todos estamos en un mismo objetivo enfocados, lo más seguro es que la música va a sonar bien, todos vamos a estar bien compactos, no que uno esté sonando por acá súper fuerte y el otro que ni se escucha, el uno va a un ritmo y el otro va al otro, uy, no, eso es la percusión. Lo más importante es entenderse y saber qué es lo que vamos a hacer todos en conjunto, porque ahí no es que va a tocar uno por su cuenta y el otro por su cuenta, no. Por ejemplo, en este caso, somos solamente dos, piano y violonchelo, pero en ese caso, obviamente, es muy importante que así seamos solamente dos, que estemos compactos. Más todavía si se trata de la banda sinfónica, el 20, 30, 40 integrantes, o sea, donde uno se pierda, pues lo más probable es que si no hay si no están todos compactos, pues ese uno solo puede hacer perder a los otros. Entonces, sí, como, como resumen de todo esto que lo que estoy hablando, que es importante, no necesariamente ser amigo del que está tocando con usted, pero sí entenderlo, ¿sí? Hablar, conversar. Por lo menos pasa algo muy curioso, y aquí pues personalmente lo digo con mi amigo Brandon, es que muchas veces nosotros nos equivocamos nomás con mirarnos y nos equivocamos al tiempo sin ponernos de acuerdo, solamente con mirarse. Eso es algo que pasa, eso es algo que pasa, pero eso no es algo que le va a ocurrir a usted con una persona con la que usted no conoce. Eso es como cuando está con sus amigos y pone un chiste interno, un chiste que solamente lo entiende su amigo y usted, con mirarse a los ojos. Usted lo entiende y las demás personas no lo van a entender. Eso mismo le va a ocurrir a usted con la música. Usted solamente con mirarlo y ya con la cara que le puso, el otro ya sabe usted qué fue lo que le quiso decir. Eso es muy, muy, pero muy importante saberlo, porque una cosa es cuando uno ensaya y otra cosa es cuando uno vaya a la presentación. Por lo que les digo, puede que la partitura se despierta, puede que haya viento y se les caiga la partitura, puede que tenían la partitura en el teléfono y el teléfono se les descargó. O sea, pueden pasar tantísimas cosas y entonces ya en últimas lo único que queda es el ensayo y la confianza que usted le tenga a su compañero. Si no, no hay nada. Ahora, para poder tocar la partitura y ponernos de acuerdo, voy a pasar a compartir ahora esta parte de la partitura que está ya es en el, ¿cómo se llama? En el programa de edición. Porque si ustedes se fijaron, la partitura que yo les pasé en el PDF no tenía ninguna indicación, ¿cierto? O sea, la única indicación que tenía era que era de tempo andante, que estábamos en 4/4, o sea, lo básico, pero ahí no me dice cómo tocarlo. No me dice que si lo voy a tocar ligado, que si lo voy a tocar picado, en fin, o sea, eso ahí no dice nada. Entonces vamos a ir a hablar sobre las articulaciones en primera medida. ¿Alguien de aquí estudia de pura casualidad algo relacionado con la lengua castellana o lenguas extranjeras o fonoaudiología? No, por lo que veo no nadie, ¿no? Nadie estudia alguna de esas carreras. Bueno, entonces para ir avanzando, entonces, ¿de qué se trata cuando yo hablo de articular? Cuando yo articulo, piénsenlo ustedes, es como cuando nosotros hablamos y nosotros, a partir del movimiento que nosotros hagamos con la lengua, con los labios, con la garganta, con todo lo que tenemos en nuestro aparato fonatorio, en este caso, que es la
cuando nos referimos al habla, es cómo estamos articulando nosotros para que el sonido se produzca de tal manera, ¿sí? Para que el sonido se produzca de tal manera. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros sabemos que o no sé si han dado cuenta, digan todos en la casa M, mamá. Ya dijeron M, mamá. Ahora digan mamá sin juntar los labios. Y alguien me dice si fue capaz. No se puede, ¿cierto? No. Y ahora alguien que diga Nino, o sea, para utilizar la letra N de nene, o diga nene, con la nariz tapada. A ver qué le va a pasar. Intenten. Nino. No. Si se fijan que el sonido de la N no sale por la boca, sale por la nariz. Entonces usted va a sentir que el sonido necesariamente como que quiere salir por la nariz, pero que al fin de cuentas tiene que mirar a ver cómo lo saca por la boca y le suena raro, porque no va a sonar natural. Nino, Nino, suena como si estuviera entre una caja. Eso es articular, eso es articular. Entonces en la música nosotros también utilizamos articulaciones. ¿Qué quiere decir? La característica que nosotros le estamos dando al sonido. ¿Qué tipos de articulaciones nosotros conocemos? Entonces voy aquí a compartir este documento donde voy a hablar de las articulaciones. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las palabras que vamos a utilizar van a ser en italiano, como ya se les había dicho, ¿no? Bien. Entonces tenemos, por ejemplo, esta palabra. Staccato, así moviendo la muñeca como si fuéramos italianos. Eso no hace falta. Pero entonces cuando hablamos de staccato, yo creo que alguien que tenga ya conocimiento me puede ir diciendo para los que ahora todo el tiempo yo estoy ya cansado, ¿qué significa staccato? ¿Quién me puede decir por ahí? ¿No está nadie por ahí? No. Bueno, en todo caso, entonces yo les voy a ir haciendo una especie de demostración con el violonchelo. Si es el instrumento, pues tengo a la mano que es un instrumento. Entonces, para ir a hablar, entonces voy a tocar, por ejemplo, la escala de Do mayor. Lo importante es siempre que lo tengamos en cuenta, cuál es nuestra escala. Entonces, por ejemplo, en el caso de las articulaciones, cuando nosotros decimos que vamos a tocar staccato, es porque vamos a hacer las notas cortas. Entonces, primero voy a tocar Do mayor. Entonces voy a tocar, por ejemplo, la escala de Do a Sol, la voy a tocar normal, como yo la tocaría en el cello. Para abajo. Bien. Ahora, si yo lo hago staccato, entonces quiere decir que ese sonido va a ser corto. O sea, para abajo. ¿Cierto? Yo ahí no estoy haciendo lo más rápido, o sea, no lo estoy haciendo, simplemente estoy cortando la nota, picando la nota. Ahora, pues todos aquí no tocamos instrumentos, pero nosotros, entendiendo ya de qué va todo este cuento de la articulación, podemos entender de que no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Yo lo toco staccato y usted va a tocar eso mismo, pero ligado. ¿Listo? 1, 2, 3 y... Suena muy, muy distinto, ¿cierto?
porque él está haciendo que la nota quede larga en el tiempo mientras que yo la estoy cortando. Estas cosas son muy importantes, pero muy importantes en la secuencia cuando nosotros vamos a tocar en conjunto. Vamos a hacerlo ahora, profe. Staccato, ambos. 3 y 4. Sí escuchan la diferencia, ¿cierto? Yo me imagino que todos ahí estamos escuchando que suena muy distinto cuando se toca, cuando tocamos con la misma articulación que si no tocáramos con la misma articulación. Entonces aquí tenemos staccato, que significa, o sea, literalmente el italiano significa destacado, pero en música lo que vamos a significar es que es un sonido corto, es un sonido corto. En el caso del staccato, bueno, yo creo que esa la voy a eliminar porque eso se usa más que todo para instrumentos de cuerda frotada y aquí la mayoría son movimientos. Bueno, son ustedes. Entonces, legato. Legato significa ligado. O sea, ¿qué quiere decir ligado? Que justo donde termina el primer sonido es donde empieza el segundo. Es como si fuera, piensen ustedes, pues ustedes somos ya las que tienen experiencia, ya saben a qué me refiero. Es cuando usted por una sola bocanada de aire toca todo. Entonces suena y no suena como si estuviera cansado. No, sino todo súper ligado, o sea, bien por lo mismo por lo. Vamos a hacerlo ahí ambos. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces vamos a hacerlo subiendo ligado y bajando el staccato. 1, 2, 3, 4. Sí, entonces ahí empezamos a notar que la diferencia sí es bastante visible, ¿cierto? Los pa, 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 pa. Suena muy distinto. Aquí tenemos otro tipo de articulación. Yo en ese sentido sí no me atrevo a asegurar tanto, o sea, categóricamente como lo haría con el violonchelo, porque es que resulta, y eso es algo que también ustedes deben saberlo, hoy algunos ya lo sabían, pero es que dependiendo de la escuela de la que usted provenga, a la misma articulación le va a llamar de diferente nombre. ¿Cómo así? Martelato es tocando como si usted estuviera martillando el sonido. O sea, es un sonido necesariamente agresivo. No puede sonar suave ni dulce, porque la misma palabra lo dice, es como martillando. Vamos a hacerlo ahí. Lo más agresivo, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces tengo que atacar. Pero entonces obviamente dependiendo del instrumento que nosotros toquemos, pues va a cambiarle el nombre. Porque tenemos, por ejemplo, hay unos que le dicen martelato, la escuela de la donde yo estudié, de la escuela francesa, entonces ya no le dicen martelato, sino martelé. Sí, pero pues en resumen, lo que importa en ese caso pues no es tanto el nombre, sino que todos toquemos lo mismo. Y así hay diversidad impresionante, pero lo que se llama impresionante de articulaciones. Hay demasiadas articulaciones. Entonces, para resumir, entonces voy a volver a compartir ya otra página. Yo creo que eso les quedó bastante claro, ¿cierto? Normalmente cuando uno toca y que no usa ninguna articulación, en el caso de las cuerdas frotadas, violín, viola, violonchelo y contrabajo, se llama détaché. Es una palabra francesa que significa suelto, pero no es suelto, o sea, no sé si se fijan, aquí voy a dejar de compartir la pantalla para que ustedes me miren, para que ustedes aquí a lo que me refiero. Ah,
Fíjense lo que va a pasar aquí con el arco del violonchelo. Lo que pasa es esto. O sea, el detaché es esto. O sea, cada nota hacia un lado distinto. Eso es lo que hace el detaché. Pero necesariamente no tiene que sonar suelto. Lo que va a sonar es simplemente que cada una va por su lado. O sea, cada nota va por su lado. Y obviamente eso, cada instrumento tiene su propia construcción, porque por ejemplo, bueno, ustedes no sé si qué tanta experiencia tengan por ejemplo, a ver, eh, con un fagot. El fagot tiende a sonar por naturaleza como si estuviera tocando en staccato, a separar las notas. En cambio hay otros instrumentos que por naturaleza tienden a sonar más ligados, ¿sí? Entonces también eso depende. La idea de lo que voy es que sea lo que sea, de todos modos, para eso es el ensayo y para eso es que nosotros debemos comunicarnos bien lo que estamos nosotros tocando, para saber cómo debemos articular para que suene lo mejor posible. Ahora, eso por un lado, la articulación. Por el otro lado, lo que tenemos son las dinámicas. Jamie, ¿sabe qué son las dinámicas? No. ¿No? Bueno, las dinámicas, bueno, de pronto hay otro nombre, matices, ¿le suena? ¿Le suena el nombre matiz? Me suena. ¿Cómo? Es que sí suena un poquito... Ah, bien, bueno, un matiz se refiere a, en este caso, al volumen de la música a la que estamos tocando. O sea, eso no va a cambiar la velocidad, ni más rápida ni más lenta. Es decir, es simplemente con mayor o con menor volumen. En música nosotros tenemos, pues, obviamente, también en italiano las palabras que vamos a utilizar. Tenemos la palabra que significa piano, la palabra piano que significa, ¿ya saben qué significa? ¿Quién me dice? Yo creo que aquí más de uno tiene que conocer. ¿Qué significa piano? Porque dice, ¿no? Guani. O sea, no el instrumento, sino cuando tocamos. Sí. Piano lo que significa es suave. O sea que hay que tocar lo que vayamos a tocar suavecito, con poquito volumen. Y lo contrario, entonces sería fuerte, ¿cierto? Y en este caso, pues sería en italiano forte, forte. Ahora, no simplemente toda la música se toca o piano o forte, se puede tocar en diversos matices. Puede ser desde lo piano, 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 o sea, muy piano, que en música sería pianísimo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sería demasiado fuerte? Fortísimo. Exactamente, fortísimo. Entonces van a ver aquí, voy a ponerlo aquí. Aquí, miren, por ejemplo, así se escribe el pianísimo. ¿Qué pasó? Vea, por ejemplo, aquí, esas indicaciones que voy a poner, esas 3P, significa pianísimo. O sea, eso es lo más suave que se pueda tocar. Ahora, si yo le quito una, pues sigue siendo pianísimo, pero no demasiadamente suavecísimo, o sea, que casi ni se escucha, no, tampoco. Ahora, la P sola, piano, que es, en términos generales, suave. Ahora voy a incrementarle el volumen. Entonces le voy a agregar una M. Si vemos la M que está ahí escrita, entonces eso se va a significar, ay carajo, perdón. Ahora sí. Esa MP lo que significa es mezzo piano, o sea, medio suave, o sea, medianamente suave. Lo cual significa que es un poco más fuerte que el piano. O sea, es suave, pero pues no tan suave como el piano. Muy bien. Ahora, si no es mezzo piano, entonces
vamos a ir hacia la parte fuerte. Entonces tenemos esto, MF. ¿Qué significaría ahí a nivel armónico? O Julián Hernández, ¿qué significaría MF? Kevin Medina, María Alejandra, los hermanos Prieto. Bueno, MF lo que significa es nexo fuerte, o sea, medianamente fuerte. ¿Sí? Ahora, si yo elimino la M, entonces me queda simplemente fuerte. Entonces vamos de pianísimo, pianísimo, piano, nexo piano, luego paso a nexo forte, forte, de forte paso a forte, que es el que tenemos acá, y de forte, entonces ahí está lo mismo. Entonces yo puedo ir con doble, 2 Fs o 3 Fs, que sería fortísimo, ¿sí? Que sería ya prácticamente lo más que me dé el instrumento. Aquí es importante hacer salvedad de una cuestión, y es que obviamente, ¿se acuerdan cuando estábamos tocando hace ratico el marteleo o el martelato? Sí, eso no se puede tocar, por ejemplo, pianísimo, porque usted cómo hace para tocar que suene, o sea, si usted va a atacar demasiado, no puede hacer que suene pianísimo. No hay manera de hacerlo que eso suene piano, o sea, no hay de verdad forma de que eso suene piano. Entonces, por ejemplo, si yo hacemos staccato, sí. ¿Cierto? Entonces, también eso es importante tenerlo en cuenta. Dependiendo del matiz en el que yo esté, puedo o no puedo hacer determinada articulación, o viceversa. Dependiendo de la articulación que yo esté, puedo o no puedo hacer determinado matiz. Bien, ahora sí, ¿qué tal si tocamos el ejercicio? A ver cómo nos va. Y entonces, para que lo podamos escuchar, es algo que sí. Entonces aquí voy a compartir. Compartirle mejor el PDF. Para que podamos ver el ejercicio. Bueno, ahí ustedes cada uno le puede hacer el zoom. No la puedo hacer mejor, ¿no? Espero que le vaya a salir. Toda la pantalla de bien. Bien, básicamente ese es el ejercicio. Así suena todo lo que nosotros estamos tocando. Ahora, entonces, ¿en qué consiste cuando yo digo, bueno, tratar de entender mi rol dentro de la agrupación? Primero saber qué es lo que yo estoy tocando. Entonces vamos a pensar en la música como si fuera una especie de casa. Entonces vamos a construir la casa musical. Entonces la casa tiene unas bases
tiene unas paredes y tiene un techo. Normalmente uno lo que más le ve a la casa es la parte de arriba, o sea, la parte alta de las paredes y el techo. Las bases no se ven, pero sin bases no se puede poner techo, es obvio, ¿sí? Y mucho menos sin las paredes, porque se imaginan una casa sin paredes, o sea, eso no tendría ni siquiera, sí, sería un kiosco, dice Brandon, sí, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante yo saber, y por lo menos nosotros, yo la vez pasada les había dicho eso en la clase, ustedes saben que los instrumentos entre más grandes, más graves suenan, o sea, suenan más así, más bajo, y los instrumentos entre más pequeños van a tender a sonar más agudos, así, ¿cierto? Entonces, generalmente, los instrumentos que casi siempre llevan la melodía, pues obviamente son los más agudos. Háblese de flautas, violines, saxofones, bueno, cuando se trata de saxofones altos, sopranos, incluso uno que otro tenor. Los clarinetes tienden a llevar muchísimo la melodía, ¿sí? El piano también, pues porque el piano tiene un registro demasiado amplio. Entonces, lo importante es en este caso saber qué estoy tocando. ¿Por qué? Porque no siempre se va a estar tocando la melodía. ¿Qué ocurre aquí en este caso? Como es un ejercicio tan corto, entonces la melodía la lleva el piano cuando está haciendo su introducción, con lo que se lleva la compañera. Fa, sol, si, la, fa, sol, si, la, re, mi, sol, fa, mi. ¿Cierto? Eso es lo que lleva la melodía. Pero luego la melodía es entonces lo que lleva el cello. Y ahí entender, vamos a fijarnos cada uno, espero que esté mirando la partitura, los silencios que yo puse. Es precisamente para tratar de intervenir lo menos posible con la contramelodía que me está haciendo el piano. ¿Sí? Si no, yo hubiera puesto mejor. Estoy hablando del compás 6. En el compás 6 yo tengo la nota fa y tengo una blanca. Si yo hubiera puesto una redonda, entonces habría molestado con las figuras que tiene el piano, que es el fa, sol, si, la. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando uno arranca a tocar y no se da cuenta de eso, nosotros de compañero, toquemos directamente desde el 5, ¿no? Entonces puede tender a hacer esto. 3 y 4. Entonces, dejar la nota larga y no dejar escuchar la contramelodía que debía de tocar ahí el piano. O en su defecto tocar esto. 3 y 4. ¿Sí? Entonces, ni una ni la otra, porque es una blanca, ¿cierto? Entonces, de eso es importante tenerlo muchísimo en cuenta. Y muchas veces se lo digo porque aparentemente es una bobada, pero cuando uno va a las clases magistrales de instrumento con maestros que han tocado en Europa y en todos los teatros habidos y por haber en el mundo, ¿qué es lo que ahí le corrige a uno? La duración de las notas, porque dice, no, pues es que usted sí está tocando afinado, el matiz, pero es que resulta que tenía que tocar una blanca y la toca como si fuera una corchea, la toca como si fuera una negra, o sea, corta las notas o en su defecto cuando son cortas las hace más largas de lo que son. Eso es muy importante saber por qué está. O sea, si ahí está escrito así, yo debo tocarlo y entenderlo y hablarlo también, por ejemplo, con mi compañero. Ahora, en este caso, ¿quién debería sonar por encima de quién? La melodía debería sonar por encima del piano, ¿no es cierto? Para que se entienda más la melodía. Porque entonces, volviendo al edificio musical, las bases, ¿qué sería? El bajo, lo que me da el piso a mí. Esto, cuando ustedes estén en una agrupación, me van a entender. El que me dice a mí quién es el que me manda el acorde en el que yo estoy, no es el piano, sino el bajo. El bajo es el que me va a decir en qué acorde estoy. ¿Sí? Porque siempre el bajo es el que me da la nota más grave y a partir de ella es donde se construye el acorde. Entonces es importante saber qué es lo que está tocando el bajo, al menos tener idea de qué es lo que está tocando el bajo. Luego vienen las paredes de la casa, por así decirlo, o sea, lo que ya se alcanza a ver mejor, que vendría a ser el acompañamiento normal. O sea, algo que usan en
un nombre que le ponen a veces es el background. Es lo que significa es acompañamiento, algo que está ahí detrás, pero que sin eso sonaría vacío. Y la melodía, que sería la parte más aguda, la parte no necesariamente más aguda, pero sí lo más visible de la canción, porque yo no creo que cuando ustedes se pongan a cantar una canción de vallenato o de bolero, se pongan a cantar lo que hace el piano en vez de cantar lo que hace eh, la voz, porque precisamente por eso es la melodía. ¿Sí? Entonces es eso, saber y darnos cuenta de qué rol es el que estamos jugando y a partir de ahí nosotros podemos poner. Entonces, por ejemplo, nosotros ¿qué haríamos? Decir, la introducción como va al piano, entonces el piano puede ir en un matiz, en una dinámica, por ejemplo, de mezzoforte, ¿sí? Entendiendo que él está solo, o por ejemplo puede ir incluso no tocarlo todo a metrónomo, sino tomarse ciertas libertades, porque está el piano solo. Ya cuando entra el violonchelo, así tenemos que mirar de qué manera cuadramos y configuramos nosotros para que sonemos como que todos estamos tocando lo mismo, no que está tocando cada uno por su lado, como quien dice ahí, salves el que pueda, ¿sí? Eso, pues, la idea es que no ocurra. Y como tercera parte, el ensayo se nota no solamente en tocar las notas que son, sino, por ejemplo, usted el día que vaya, yo sé porque la mía fueron hace 4 años, creo que fue ya, a ese concurso de bandas que hubo en Pamplona, alguno de ustedes fue, la forma de usted saber si una agrupación, no tanto que sea buena o que sea mala, ¿sí? Porque hay agrupaciones, por ejemplo, o sea, usted no se va a decir, bueno, es que eso que estaban tocando estaba muy fácil o estaba muy difícil. O sea, no se trata de que sea fácil o que sea difícil, se trata de tocarlo es bien, sea fácil o sea difícil. Y cómo usted se da cuenta de si se ensayó, no de que si sea capaz o no sea capaz de tocarlo. Porque obviamente, cuando usted agarra y pone a 50 músicos profesionales, pues lo más probable es que todos toquen súper bien, todos bien cuadraditos. Pero en este caso, que es un proceso en el que todos estamos aprendiendo desde cero, estamos construyendo ese conocimiento, estamos aprendiendo cómo se toca aquí esta nota, cómo se toca aquí esto, la calidad de la agrupación se puede medir y se puede observar. Es cuando usted dice, si ensayaron, porque se ve que todos hicieron el corte al mismo tiempo. Cuando había que parar, todos pararon. Cuando había que hacer staccato, hicieron staccato. Cuando había que hacer legato, todos hicieron el legato. O sea, todos hicieron lo que tenían que hacer. Y no solamente de forma individual, sino en conjunto. Que el staccato fuera el mismo que hizo el primer clarinete hasta el de la tuba. Fue el mismo staccato. Y el mismo legato, el que hizo el del fagot hasta el del oboe. O el de la percusión. ¿Sí? Ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que sí es, de que sí se ensayó. Entonces, yo creo que vamos a tocar por última vez la partitura y pues con eso nos despedimos para tomar una foto ya de despedida con todos los compañeros. Te pongo, ¿sí? ¿Vas a poner la curva? No. Bueno, entonces ahí creo que habilitemos nuestras cámaras para tomarnos la foto de despedida.
penita. Ah, bueno, voy a, obviamente, a dejar de compartir la cámara. La pantalla, porque si no, obviamente no lo vamos a ver. Uy. ¿Y los otros compañeros qué se hicieron? ¿En qué momento la toma? No sé, el que toma la foto siempre es el profesor Johnny. Ahí yo veo a alguien, pero se ve súper oscuro. Pongan la mejor pose. Muchachos, cualquier pregunta que quieran hacer, la Sí, pueden eso hacer también. a través del grupo. También estos videos se van a montar luego en YouTube, en el canal de la Fundación, para que los puedan ver. Disculpe que aquí me colocaron música a todo volumen. Entonces, pues nada, no duden en preguntar. En el grupo ya está el profesor Vladimir y él les puede contestar cualquier duda que tenga. ¿Listo, Johnny? Bueno, gracias al profe Vladimir por la clase de hoy y estén atentos al próximo sábado para la siguiente clase. Gracias por este espacio y por su tiempo. No, muchas gracias a usted y a todos los muchachos. Sí me gustaría que participaran un poquito más porque a veces los noto Se les daña los cables, pues, se les daña sí, el sí, cable sí. del micrófono. Sí, cuando les pregunto, ahí sí les da como pena. Vean tan lindos que se ven en esa cámara, todos ahí sonrientes. Ay, sí se ríen, ¿no? Sí. No, pero sí es bonito verlos participando y también pues preguntando y lo que sea. Porque pues la idea es eso, ¿no? Sí, exacto. Y esto pues para nosotros también es nuevo, ¿no? No crean que estamos acostumbrados a esto de dar clases de música virtual, ¿no? Y bueno, pero aquí estamos. Aquí estamos y la idea es continuar y bueno, seguir regalando o dando del conocimiento que tenemos. Entonces, gracias muchachos, que tengan una feliz tarde, que Dios los bendiga a todos y bueno, nos vemos el ¿Ya próximo tomó la sábado. foto? Sí, es que la toma es el otro técnico, míralo, ya está. Ah, y nosotros acá, de yo ni supe. Ah, bueno, Bueno. bye. Entonces que estén muy Bye. Bueno, bien. muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Mm. Yes. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.